Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro de la Fundación Santander en el marco de su temporada de arte. Soy Claudia Guzmán y hoy los invito a reflexionar ¿qué es la música clásica? Probablemente esas dos palabras los remitan inmediatamente a nombres como Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Brahms, a salas de concierto donde se interpreta música escrita hace muchos años y aún hace varios siglos. Algo tal vez difícil y complejo. Pero saben que dentro del ámbito de la música clásica se siguen escribiendo y estrenando obras actualmente. Saben que la mayor parte de los intérpretes de música clásica en la Argentina y en el mundo son menores de 35 años de edad. Y que dentro de este ámbito encontramos obras escritas para emocionarnos, para reírnos y aún para pensar más allá de las palabras. Pero, ¿por qué música clásica? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la palabra clásico? Probablemente en Yesterday de los Beatles, en películas como Casablanca, El Padrino, La Guerra de las Galaxias para otros de ustedes, en El Quijote de Cervantes o aún en un Boca River. ¿Por qué no? Pero, ¿qué tienen en común? Son todas manifestaciones convocantes y vigentes. Pero vamos al término clásico dentro del ámbito de la historia y de lo académico. Refiere a la antigüedad clásica, a la antigüedad greco-romana, allí donde hallamos los fundamentos, la mayor parte de las bases de nuestra cultura occidental. Y si pensamos en esa antigüedad clásica, probablemente lo que venga a nuestra cabeza de inmediato sea el equilibrio, la simetría, la proporcionalidad de un templo griego, como el Partenón, o aún de los órdenes griegos, como el dórico, el jónico, el corinto, que nos siguen rodeando en cantidad de edificios de nuestras ciudades. Aún la música occidental sentó bases en esa antigüedad clásica, no porque se haya inspirado en obras musicales de aquella época, pero sí en otras cuestiones. Tomemos una sola de ellas, el teatro, su forma, sus partes. Los griegos llamaban a esquené a lo que para nosotros sigue siendo la escena, el escenario, la escenografía. Y aún una palabra como orquesta, que es a lo que nosotros referimos como la gran agrupación instrumental, sinfónica, con diversos instrumentos y muy diversos intérpretes, bueno, proviene del espacio circular, del ámbito circular donde en el teatro griego se ubicaban los cantantes, actores y los músicos que interpretaban instrumentos. Pero, como les decía, muy poca música se conservó de esa antigüedad clásica. Y es por ello que en música denominamos clasicismo a un periodo que surge muchos años después, a la segunda mitad del siglo XVIII, aproximadamente entre los años 1750 y 1800. Ese espacio de tiempo durante el cual compusieron sus obras hombres como Haydn, Mozart y Beethoven. Voy a compartirles ahora una melodía que surgió por entonces. ¿La conocen? Probablemente sí, la conozcan como una canción infantil, que de acuerdo al país, al idioma, tiene muy diversos textos. Puede ser Estrellita, Twinkle Twinkle Little Star, Baba Black Sheep, o aún Morgen kommt der Weihnachtsmann en alemán. Esto es Mañana llega Santa Claus, que es una canción navideña típica que se le canta a los niños germanos. Es todo un clásico.
Bueno, ¿qué tiene que ver esta obra con lo que venimos conversando? En verdad no surgió como una canción infantil, surgió como una melodía popular francesa en el siglo XVIII que trataba sobre un amor adolescente y decía así. Vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment? Depuis que j'ai vu Sylvandre me regarder d'un air tendre, mon cœur est dit à tout moment, peut-on vivre sans amant? L'autre jour, dans un bosquet, il me cueillait un bouquet. Il en orna ma houlette, me disant, belle brunette, Flore est moins belle que toi, l'amour moins épris que moi. Resulta que Mozart escuchó esta melodía cantidad de veces en su juventud. Seguramente la tarareaban, la silbaban sus amigos, la escuchaba por las calles, porque era uno de los hits de la época. Realmente se había vuelto sumamente popular. Y es así como ya viviendo en Viena, él era originario de Salzburgo, cuando tiene 25 años decide tomar esta melodía tan sencilla como base para construir una obra para teclado. Y escribe la melodía como tema de la obra de la siguiente manera. Sido lo primero que hizo Mozart con la melodía, analizarla en sus equilibrios, y se encontró con que era una melodía muy bien planeada. No sabemos quién fue el primero que la creó, es anónimo para nosotros, pero está muy bien planeada, es muy equilibrada, y en este sentido la podemos comparar, por ejemplo, con lo que sería una pieza de una vajilla de la época, de una vajilla de Sèvres, de esa famosa fábrica de porcelana francesa. Y fíjense que si ven en este platito, en este momento que tienen en pantalla, a primer golpe de vista ven un platito simétrico, sumamente equilibrado, proporcionado en sus formas, en sus colores. Bueno, vamos ahora a la melodía. Lo primero que hizo Mozart seguramente fue tocarla en el teclado. La melodía original. Y se encontró con que tiene una simetría porque claramente tiene una propuesta y una respuesta a esa propuesta. Vuelve al mismo lugar de donde partió. Primera nota, última nota. Se crea entonces un triángulo, un equilibrio, que bien nos puede hacer recordar, ya que veníamos hablando de eso, a un frontis de un templo griego. Pero volvamos al platito. ¿Todas las florcitas son iguales? No, son todas distintas. Y sin embargo, vemos algo completamente proporcionado, equilibrado, aunque cada partecita sea distinta. Y esto es lo mismo que está sucediendo con esta melodía. Porque si tomamos las partes internas de lo que acabamos de mostrar, nos encontramos ya una propuesta y una respuesta dentro de la primera propuesta. Sería la primera propuesta pequeña y su respuesta. Y ahora otra propuesta y su respuesta.
bien, así como las florcitas no están puestas solas, se desprenden de ellas distintas hojitas, distintas ramitas, distintos lazos, así también Mozart decidió ornamentar esta melodía con un leve toque al final de esta primera frase. Es un toque leve, pero que nos anuncia el final de la frase. Es este mínimo toque, pero que ya le coloca su marca. Y por otro lado, el platito no es todo blanco o todo verde. Está conjugando dos colores, uno de base, el blanco, pero el verde, este verde tan especial que tiene en derredor, lo hace aún más luminoso e interesante. Y es lo mismo que hace Mozart, agregándole una línea en el bajo, que es lo que yo estoy tocando en la mano izquierda. Esa línea reviste ahora el tema. Pero más allá de presentar el tema mismo de esta manera, Mozart, como les decía, lo va a tomar como cimiento para construir una serie de variaciones e ir mostrándonos diversas facetas de este tema, cual si se tratara de las diversas facetas de la vida de uno de nosotros. No somos siempre iguales, no sentimos todos los días siempre igual, ni a cada momento siempre igual, no nos vestimos igual. Esto mismo va a hacer Mozart con el tema. ¿Cuál es el desafío? Que sigamos escuchando la esencia del tema, que esté siempre como cimiento. Por ejemplo, de esta manera. Recordemos el texto original en francés de esta canción popular. Un amor adolescente. ¿Qué puedo hacer con un amor adolescente? Desde una película de Disney hasta una nota en una revista social del corazón, de las que podemos leer, por ejemplo, en un consultorio médico, o convertirlo en Romeo y Julieta de Shakespeare. Podemos trabajarlo a muy diversos niveles y seguramente va a haber momentos en nuestra vida que estemos preparados como para sencillamente leer una nota en el dentista, u otros momentos en que queramos emocionarnos y degustar cada palabra, como sucede, por ejemplo, en el Romeo y Julieta. Es así como Mozart, a partir de analizar este tema, va a convertirlo en algo más. Y el centro en el arte, en la música clásica y en todos los lenguajes artísticos que se convierten en clásicos, cuyas obras se convierten en clásicos, el centro va a estar no en el qué, sino el cómo. El cómo se trabaja un material, el cómo lo aborda, lo esculpe, lo pinta, lo lleva más allá un gran artista. Sigamos entonces a Mozart, por ejemplo, con lo que realiza en la siguiente variación en que lo convierte en una marcha. O puede hacer del tema algo gracioso, como en la quinta variación.
aquel tema tan sereno y tranquilo, que no por nada se terminó transformando para tantos en una canción infantil, llevarlo al ámbito de lo vertiginoso. O aún ese tema luminoso lo puede convertir en una reflexión melancólica, cargada de tristeza. Fue durante esa segunda mitad del siglo XVIII, durante ese clasicismo musical, cuando comenzó a surgir la práctica del concierto público, de poder ir a escuchar obras instrumentales a cambio de abonar una entrada. En el mundo de la ópera esto ya existía desde un siglo antes. Fue también en ese siglo XVIII cuando comenzaron a estandarizarse determinados géneros musicales que siguen vigentes aún en la actualidad, como la sinfonía, que es una obra, un género para orquesta, el concierto para solista y orquesta, en el cual un violinista, por ejemplo, o un pianista o un chelista dialoga con el conjunto orquestal. Fue cuando surge un género como la sonata para piano o la sonata para pequeños conjuntos, trío, por ejemplo, una sonata para violín, violonchelo y piano. Así como sucede en el ámbito de la literatura, que tiene sus géneros vigentes desde hace varios siglos, como la novela, como el cuento, como el ensayo. Pero lo interesante es que fue también en esa segunda mitad del siglo XVIII, en vida de Mozart, en vida de Beethoven, cuando se inició la práctica de comenzar a tocar en los conciertos obras de compositores ya fallecidos. Hasta ese momento en la historia, lo habitual era escuchar música en las iglesias, en las cortes, en las casas, pero toda música escrita para cada ocasión, escrita específicamente para esa ocasión en la que se oía, por compositores que claramente estaban vivos. Esto de que la música podía trascender la vida del hombre que la había creado, trascender la época en que se había creado, convertirse en un clásico, entonces empieza a surgir en ese momento.
Por todo ello hablamos de música clásica. Pero, sin embargo, falta algo. Sí, ustedes. Sin el público, sin el que oye, sin ese actor que es el que se sienta a escuchar, no existirían ni los conciertos ni las obras. No seguirían vigentes estas obras, así como si no hubiera lectores, no seguirían vigentes las grandes obras de la literatura universal. Y es por ello que si volvemos a nuestro plano del teatro griego original, nos vamos a encontrar que la mayor parte del espacio la ocupa lo que los griegos denominaban el koilon, el lugar desde donde se contempla. Y contemplar, en su etimología, significa recortar un espacio. Recortar, separar, hacerse de un espacio, de un tiempo, para ver y oír en nuestro interior. Muchas gracias.